Vamos a seguir con el ritmo cotidiano de Acción 10 en la mañana, otra entrevista de gran importancia. Vamos a hablar de temas económicos, qué ha pasado con lo de Bancorp, qué va a pasar con todo ese dinero, qué va a pasar con la situación económica de nuestro país, de continuar esta incertidumbre a la que nos ha llevado la crisis política, económica, social y hasta humanitaria. Este y otros temas ya los vamos a abordar con nuestra siguiente invitada, Michelle. Así es, Jocelyn, ya se encuentra con nosotros doña Azucena Castillo. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por parte del Partido Liberal Constitucionalista. También ella ha sido funcionaria en otros gobiernos de distintas instancias que tienen que ver con la economía nacional y actualmente también forma parte de la Comisión Económica para hablarnos y profundizar acerca de, sobre todo, el tema de Bancorp y la situación que se genera alrededor de luego que el gobierno, a través de la Asamblea Nacional, pretendía nacionalizar el banco. Bienvenida, doña Azucena, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Si nos explica, nos da luces acerca de cuál ha sido el proceso que se ha interrumpido en cuanto a la compra de Bancorp, a través, luego que pues dijera, o sus asociados solicitaran a la UAF que se dejara o anunciara pues su cierre. Sí. Prácticamente. Bienvenida. Un placer. Gracias Jocelyn, gracias Michelle por estar aquí y conversar un poquito sobre el acontecer de los diferentes factores que están afectando a nuestro país y la noticia pues de la disolución del Bancorp solicitada específicamente por sus propios directivos, por sus propias autoridades, lo que deja claro por qué que esto nació muerto, como decimos. Para mí ha sido un aborto lo que ha sucedido con esa ley que se aprobó en la Asamblea Nacional, que llegó y no se aprobó por una aplanadora del Frente Sandinista, a pesar de que no por una oposición simple que se pueda hacer como diputada de oposición en la Asamblea que hice. No era simplemente una oposición, pero ser oposición era lo lógico, porque uno está en esa asamblea para hacer ver qué es lo que necesita el pueblo, qué cosas son las que se acogen a la Constitución y cuál es lo que le da transparencia al quehacer de esta asamblea, y no simplemente estar ejecutando proyectos o iniciativas que llegan de urgencia del Ejecutivo. Tenemos la obligación de analizar, y me recuerdo muy bien que se les explicó específicamente que era una aberración jurídica aprobar la compra de un banco, como era el caso de Bancorp, que estaba sancionado y que tampoco se estaban comprando papas o manzanas, sino que era la adquisición de un activo nacional que requería, primero que nada, yo exigí la presencia de la superintendencia y un análisis como diputados que tenemos que votar en contra, a favor o abstenerse. Teníamos que tener los análisis de los estados financieros de ese banco, quiénes eran sus directivos, de dónde provenía su dinero, para dónde y qué se iba a hacer con, por qué pagar $23 millones. O sea, no era una decisión de que la toma o la deja. Entonces, antes de votar en contra, y hicimos ver, yo personalmente hice ver todas esas probabilidades de caer en desgracia como país, de contaminarse, de estar pasando de un banco como Bancorp, que estaba sancionado, a que se sancionara también al nuevo banco, que inclusive hizo crecer expectativas, inclusive entre los mismos miembros de la bancada sandinista, que decían que ahora los agricultores iban a tener oportunidades de llegar a sacar préstamos que hubieran sido también ya con dinero contaminado. Ahora, diputada, esto es una compra millonaria, unos $23 millones, los cuales aprobó la Asamblea Nacional, y algunos sectores como el empresarial han dicho que se estarán haciendo consultas legales para saber y para verificar cómo quedaría esa situación con lo de esta compra. ¿Caben estas consultas o definitivamente no se consumó esta compra? ¿No tendría el Estado por qué asumir? Es que no tendría el Estado por qué haber hecho la compra, porque la ley no llegó
a su proceso final. No se formó porque no fue publicada en la Gaceta. Por tanto, no tuvo vigencia. No tiene vigencia. Si algo se hace y se compra sin haberse publicado, sin estar en vigencia, es una ilegalidad. Es otra violación a la Constitución. Yo aquí ando a la Constitución, donde vemos que está el 141 y el 142, donde el presidente estaba obligado a publicarlo. Si el presidente no lo publicó, no hay ley. O sea, me parece a mí que hubo una reflexión. ¿Y por qué no darle pues el beneficio a la duda, que gracias a Dios se dieron cuenta y lo detuvieron? Que no debió haber pasado. Bueno, pasó, pero gracias a Dios lo detuvieron, porque a estas horas hasta el Banco Central estaría contaminado, porque vemos cómo plata de este banco que se está disolviendo ahora es el que está, y la mayoría de su liquidez está depositada en el Banco Central. Y si el Banco Central quedaría contaminado, esto traería un clima muchísimo peor, que quizás nos explica, ¿no? Al país, y cuando un país está contaminado a esos niveles, pues entonces el tema de qué sanciones más pudieran venir ya serían afectar a un país completo. Ya estaríamos tocando que los organismos internacionales, inclusive los países como Estados Unidos, con quien tenemos un TLC, o Europa, con quien tenemos un ADA, pudieran perfectamente hasta sacarnos de esa, que no ha sido la intención de ellos. Y yo, hablando con funcionarios, ¿verdad?, de alto nivel de ambos países, han dicho que no tienen ningún interés de afectar al país. Entonces, ¿por qué estar, como diciendo, sorteando al toro? De hecho, el FMI dijo iba a estar muy pendiente de la situación de Bancorp, el Fondo Monetario. Sí. Ya el BID creo que también suspendió un préstamo de apoyo presupuestario de $50 millones, sin haber pasado a cosas más serias. O sea, yo creo que estamos en un momento que el gobierno tiene que saber de que no es fácil para él. Yo comprendo que el gobierno la está pasando muy mal, ¿verdad?, por equivocaciones, por errores y por esa forma de gobernar como a la fuerza e irracionalmente. Pero yo te digo, la situación económica que pasa ahorita el país se desprende de una crisis sociopolítica que no debió haber ni avanzado, debió haberse también abortado en el inicio con una capacidad de entendimiento. Cuando los muchachos llegaron a hacer su protesta, ¿por qué mandarle la policía, la presión de la policía y golpearlo, cuando al que se debió haber mandado eran a ejecutivos del gobierno a conversar y ver de qué manera se volvía a una solución como la que se hizo, que se eliminó la resolución del INS, pero ya demasiado tarde. Exactamente. Entonces son temas de que como funcionaria pública te puedo decir que se ha equivocado mucho el gobierno en sus actuaciones precipitadas, inoportunas, como digo yo, e incongruentes. Yo creo que ha faltado un poco de manejo de la cuestión gubernamental, de la administración pública. Ahí es donde se ha fallado, y eso deriva en una crisis que cada día se acelera más, una agudización del descontento social que desata unos golpes y unos choques económicos que lo vemos en los sectores productivos. Hablemos de esto de la economía, precisamente, porque se ha dicho que, y se ha hablado ya de depresión económica, que ya estamos prácticamente en esa parte. Si no lo estamos, ya estamos al llegar, y que incluso podríamos finalizar en estos próximos meses sumando unos 160,000 desempleados más a los que ya existen en el país. ¿Cuánto más puede aguantar Nicaragua para no llegar a una convulsión mayor, para no llegar a una depresión, a un nivel de escasez, a un nivel donde ya la economía dé su grito mayor de SOS? Bueno, va a depender también de la tolerancia y de la capacidad del gobierno de saber que no puede seguir haciendo lo que está haciendo, y buscar una solución. Para eso está el diálogo, ¿no? Que se le abrió esa oportunidad al gobierno. Digo que el diálogo es una oportunidad para el gobierno, de una escalera para bajarse y decir, bueno,
entiendo que es la situación, Nicaragua no puede seguir así. Me recuerdo que en la Comisión Económica nosotros vimos cuando a partir de abril se empezaron a aprobar préstamos, todavía se empezaron a aprobar préstamos y nosotros específicamente, yo como representante del PLC en la Asamblea Nacional, expresábamos nuestra posición de no firmar ningún préstamo que endeudara más a Nicaragua en estas situaciones, porque si bien había una ley nacional para el endeudamiento público, esta ya no iba a estar de acuerdo con los pronósticos de un crecimiento positivo, acercándonos al 5% como se había esperado desde 2007 para el 2008, sino que teníamos que trabajar con mucha cautela en la parte de la capacidad de endeudamiento de Nicaragua, cuando no íbamos a tener eso y más bien se sospechaba, o ya el FUNIDE y los especialistas venían diciendo que íbamos a llegar a un menos 5%. Y el gobierno estaba en su mente de que íbamos a tener un 1% de crecimiento. Solo esperaba que íbamos a bajar 4 puntos porcentuales y no fue así. Hasta que vino el Fondo Monetario y le dice: no, usted va a llegar a un menos 5%. El Banco Central dice que llegamos a un menos 4.8%. La verdad es que 2 puntos porcentuales es lo mismo. Ahora, cuando yo hablé de recesión, dije, preparémonos para una recesión, porque cuando hay una desconfianza social, ya el pacto social, el pacto político con el gobierno se rompió. La ciudadanía, la población no tiene confianza y la economía funciona a base de confianza. Los bancos no están financiando, por ejemplo, no las entidades internacionales tienen sus reservas. Sí, es triste la situación de Nicaragua y también la inversión, ¿verdad? La inversión no viene a perder un Córdoba en este país, si así lo podemos llamar, mucho menos $1 millón. Así es que si no hay confianza y el pacto político no se da como debiera de darse, el pueblo no va a seguir, y eso se rompió. Ya el pueblo no cree en elecciones, lo que cree ahorita es en buscar su sobrevivencia, necesita sus ingresos para comprar su pan, para pagar su escuela, para pagar su comida. Y en este momento el desempleo está azotando a nuestro país. Doña Susana, pero con esta confianza se podría recuperar o se está recuperando a raíz del retorno de la mesa de negociación y del diálogo nacional, puesto que el gobierno está apostando a eso y ha insistido en que todo está normal y que se va recuperando paulatinamente. También hay quienes apuestan a que la pequeña y mediana empresa va a sostener la economía nicaragüense, considerando que son mayoría en nuestro país. ¿Y cuál es el punto de vista de ustedes? Mira, yo te puedo hablar por mi punto de vista. Y mi punto de vista es el siguiente: la economía de Nicaragua es muy frágil, la resiliencia del pueblo es muy grande. Hemos pasado terremotos, hemos pasado guerras y el pueblo nicaragüense siempre aguanta. Pero tiene un límite y por eso es que está protestando ahora. Y no quiere pasar a más porque no siente que debe de pasar a más, sino que apuesta por la democracia, quiere una nueva propuesta social, una nueva propuesta política. Y por eso es que pide el adelanto de las elecciones, porque ya este gobierno se agotó, se le venció su credibilidad, como digo, su pacto político, ya no. Entonces yo creo que un presidente que quiere a este país, que respeta a este país, ya no digamos que respete a la Constitución, sino que por su mismo también partido, debiera decir: muchachos, se nos agotó, vemos cómo estamos, como hizo la madre del niño cuando Salomón lo iba a dividir, mejor aquí está. Y soltarlo, y para eso tiene la oportunidad de hacerlo en el diálogo, no darle dilaciones ni tampoco estar este gobierno, el ejecutivo, con triquiñuela,
como querer forzar al sector privado con una reforma tributaria que ha llevado más bien a acelerar profundizar en la recesión y extenderla. Precisamente la pregunta, o sea, ¿en realidad se está recuperando esa confianza que se perdió el año pasado o seguimos en las mismas o peor? No, además, la confianza del pueblo sí, cada día más ahora con esa ley tan detallada de reportes de la UAF. Entonces el pueblo está escarmentado, dice ya no cree en nada. Entonces yo creo que hay que darle un compás de espera y por decencia a este pueblo que ha sufrido tanto. Hay un luto, hay presos, hay exilados, hay hambre, hay desempleo. No podemos seguir así. Entonces lo que yo pienso es que pensar que ya con el sector privado, que las grandes empresas que apenas representan unas 60 empresas en este país, pero que a su vez representan el 75% de las exportaciones, o sea, de la formación de las divisas. Y la clase trabajadora que está soportada. Que soportada allí, no considero que ahora debo de pensar en las pymes que estuvieron en boca de muchos y en manos de nadie durante mucho tiempo. Este gobierno debió haber atendido a las pymes. Pensar que las pymes que desde la informalidad van a sostener al país no es cierto. Hay que ayudar con programas y eso le va a tocar al gobierno futuro y al otro gobierno futuro y al otro más futuro, porque son políticas de largo alcance. Entonces, ¿verdad? ¿No es verdad o no es del todo verdad que las pymes y la pequeña y mediana empresa van a sostener la economía nicaragüense si en un dado caso no mejora la condición de las empresas grandes? No, y si no mejora la condición de las propias pymes, que eso es una inversión grande que este gobierno le dio la espalda durante 12 años y solo funcionó en ese socio político privado, gobierno, empresa privada grande, y las pymes se les dio la espalda. Hoy las pymes son las que más están sufriendo. Las pymes no tienen ni la seguridad social, no cotizan en el seguro social. Ya, en estos últimos minutos me gustaría que hablemos, en esta índole económica sabemos que es mucho lo que nos puede decir, pero de manera específica, por separado de las acciones que ha hecho el gobierno para esto de la economía. Primero, lo de los bonos en euros. Segundo, fomentar el emprendedurismo como solución, además de sostener que las pymes pueden representar una tabla de salvación para la economía de Nicaragua. Luego, lo de la reforma tributaria y posterior, lo de la reforma al INS. Por separado quizá o de manera conjunta, usted elige cómo ha sido esto efectivo o nocivo. Fíjate que yo tengo 12 medidas que ha tomado el gobierno en ese sentido, y empieza por la UAF. La UAF es una medida que todos los países la tienen que tener, pero con la discrecionalidad y la implementación de la UAF se dejó lista en los momentos menos oportunos y se ha manipulado para criminalizar las propuestas y los muchachos por terrorismo. Eso desde ahí empieza a afectar y a introducir un factor más de molestia en la economía. En segundo lugar, los bonos por 9.000 millones, ahí están, no se han utilizado. Me llama la atención de que el Bancorp, ¿verdad?, tiene toda su liquidez en bonos ha invertido en bonos del Banco Central, pero menos en los de Hacienda. O sea, los bonos que salen de Hacienda, los 9.000 millones, nadie les ha hecho caso. Después viene el tema del presupuesto, un presupuesto sobredimensionado, donde se les advierte que está deficitario y que no van a tener con qué, entonces busca cómo enjaranarse, consigue 100 millones con Taiwán, pero siempre hay el BID le quita 50 millones, siempre queda un déficit, digamos, de 60 millones más o menos, de 200 millones para financiar un programa ambicioso que no está en capacidad
de hacerlo y busca cómo endeudarse con el BCE cuando su capacidad de producción no va a responder a eso. Entonces es bastante incomprensible cómo trata de buscarlo. Muy importante sí que el Banco Central haya tirado algunas medidas como para garantizar la liquidez bancaria, que eso ha sido bueno. No, los bancos han estado, ningún banco ha quebrado y los bancos han estado respondiendo con liquidez. Sin embargo, el Banco Central introduce incertidumbre cuando dice que va a cobrar 1%, que no tenía por qué hacerlo, después que no, que el 1% ya estaba, y empieza a hacer cosas indebidas en circunstancias. Después podemos hablar de Enimex, la creación de una institución privada en momentos que la economía necesita, el sector privado, no tener esa competencia, digamos, desleal, como le llaman los empresarios privados. Y después viene el gran castigo al sector privado, que es el 3% en la reforma tributaria, y empezar a buscar, querer sacar donde no hay impuestos para recaudar parte de un presupuesto, de un déficit fiscal que no hay de dónde sacarlo. Y son medidas recesivas en vez de ser medidas que impulsen las actividades ¿Soluciona en alguna medida sí. o aporta el estar fomentando desde la política estatal el emprendedurismo, y el emprendedurismo tomando en cuenta que no hay gente que esté trabajando como antes, tomando en cuenta que no hay dinamización de la economía? ¿Quién me va a comprar mi producto si no hay gente que esté trabajando en la igualdad de medidas que antes? Mira, yo te diría que promover el emprendedurismo y apoyar al sector informal, a buscar cómo formalizarlo, es una buena política, pero no en la forma que se está haciendo. Eso tenés que sentarte. Eso lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Chile, lo ha hecho la misma Unión Europea, que sus pymes son las que van a sacar adelante. El mismo Taiwán, podemos aprender en Estados Unidos, pero no es de la noche a la mañana que hoy emprendedurismo va a sustituir a la empresa. Tenemos que pasar, diputada, con la sesión de la Organización de Estados Americanos. En 3 palabritas, ¿podemos seguir confiando en el diálogo como salida de la crisis? Yo creo que el gobierno tiene que hacer confiable ese diálogo. El pueblo no está creyendo en el diálogo. Tenemos ahí en la Alianza Cívica buenos representantes, pero hay que el gobierno tiene en sus manos hacer confiable este diálogo. Y lo debe hacer, y es su obligación, porque si no el país se nos hunde. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Siempre le esperamos acá en futuras ocasiones. Gracias.